Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 392. Estamos en una serie que se llama Los Planes de Dios. Hoy día nos corresponde hacer el capítulo 5, titulado Llamado por Dios. Que hoy día sea un tiempo precioso para tu vida, que puedas realmente recibir de Dios lo que la palabra quiere hablar a tu corazón. Que la voz de Dios a través de su palabra pueda hoy día hacer algo en tu corazón, de tal manera que cualquier cosa que no conozcas o que sea necesario reforzar, sea permitido en este tiempo. Un tiempo que es para el Señor. Podrías estar haciendo otra cosa, podrías estar escuchando otra cosa, pero si te has dispuesto a esto, que el Señor bendiga tus oídos, bendiga tu conocimiento, tu entendimiento, para que todo lo que escuches pueda tener un resultado muy bueno en tu vida. Que el nombre de Dios finalmente sea honrado con todo esto, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. El nombre que representa algo muy importante. No es cualquier nombre al que alabamos, no es cualquier nombre al que nos rendimos. Es el nombre de Jesús. El nombre también a nosotros nos fue puesto para que tengamos una identidad propia que nos diferencie de otros. Un nombre al cual podamos responder cuando somos llamados o alguien se refiere a nosotros. Fíjate que cuando Dios creó al primer hombre, le puso inmediatamente un nombre, Adán. Dice Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjate bien que dice en plural, llamó el nombre de ellos Adán. Y Adán viene a significar hombre o ser humano o gente, persona. Hoy día se discute mucho eso y hay que decir hombre y mujer. Saludos a todos y a todas. Cuando la Escritura dice claramente aquí en Génesis 5:2 que el Señor hizo la diferencia entre varón y hembra y los bendijo y dijo y llamó el nombre de ellos Adán, de ellos como un todo, porque finalmente hombre y mujer somos uno ante Dios, uno que en el matrimonio se une, uno que en la relación de amor se une y también no hay diferencia en Cristo entre hombre y mujer. Dice también la Escritura que Adán le puso nombre a su mujer. En Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Eso que le cuesta muchísimo hoy día a los incrédulos, entender que hombre y mujer venimos de un solo Dios y que la mujer fue tomada del varón. Siguiendo con la palabra de Dios, dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 20, que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ese nombre Eva significa eso, madre de todos los vivientes. La mujer que tiene este privilegio que Dios le ha dado de poder parir hijos y alimentar hijos. Maravilloso regalo de Dios que hoy día también es despreciado. Hay muchas cosas que hoy día están en cuestionamiento, muchas cosas que se están enseñando mal, que están engañando a muchos. Nosotros debemos volver a la palabra de Dios. Aquí podemos encontrar la guía perfecta para nuestra vida. Se pueden oír muchas cosas. Hoy día hay muchas voces que hablan distintas cosas.
que van en distintas direcciones. Lo importante es que oigamos la voz de Dios, ese llamado a nuestra vida, esas indicaciones también que nos guían para nuestro bien. No es para agradar a un ser divino, celestial, allá distante, lejos, que ni podemos tocar, sino que algo muy distinto que nos ha enseñado la palabra de Dios. Un Dios cercano que vino a nosotros y que nos habla, y las cosas que nos dice son para nuestro bien. No fue dado un nombre a cada uno para identificarnos delante de Él y de los hombres. Y Dios nos llama a cada uno según nuestro nombre, no como un llamado general a cualquiera que venga a Él. Fíjate en esto, sino como un llamado particular, definido, especial, predeterminado. No es un llamado general a cualquiera que venga a Él, no importando quién sea quien escuche, sino es algo que Dios ha definido en forma particular. Cuando tú escuchaste la voz de Dios, es porque Dios se dirigió específicamente a ti. También las Escrituras dicen que Dios tiene un libro en donde tiene escrito el nombre de cada uno de sus escogidos, de sus salvados. Dios no salvó toda una nación para Él, no importando quién fuera, sino que vino específicamente por los que Él eligió. Y a su debido tiempo llama a cada uno para que sea adiestrado y útil en los propósitos definidos por Él mismo. No eres un número más en el reino de Dios. No eres uno más en la familia de Dios que no importa que esté o no esté, sino que eres una persona con un nombre que ha sido escogido por Dios para oír el mensaje y para obedecer su llamado. En la Biblia conocemos a algunos personajes que Dios incluso les cambió el nombre para que tuvieran un mejor significado después de su llamado, como ocurrió con Abraham, con Jacob o Simón. En Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y esto le ocurrió a Abraham cuando tenía 99 años, y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y después de tener 99 años, el nombre Abraham fue cambiado a Abraham, porque Dios lo puso por padre de muchedumbre de gentes. Y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe de Abraham, no por necesariamente la genética, sino por la fe de Abraham. En Génesis 32:28 también se relata que Dios le cambió el nombre a otro varón, a Jacob. Y dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob no era un jovencito. Jacob ya tenía 11 hijos, así que era un hombre ya viejo, y también Dios lo llamó y le cambió el nombre. En el Nuevo Testamento aparece también una historia de un hombre que Dios le cambió el nombre. En Juan capítulo 1, versículo 42, dice que Andrés trajo a Jesús, a su hermano, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra en arameo y griego. Es que el nombre nos identifica, nos personaliza. Bajo él se pueden reunir cualidades y se puede responder cuando somos llamados. El nombre nos da pertenencia. Si leemos un documento que está dirigido a nuestro nombre, sabemos que nos habla a nosotros. Nuestra cara puede ser recordada, pero si recordamos el rostro y además el nombre, entonces la información es más completa. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, cuando de pronto te acuerdas de alguien o de alguna persona importante o algún amigo y se te olvida el nombre. Sucede que uno se queda ahí meditando cómo es que se llamaba.
Cuando se nos olvida el nombre de alguien, a veces nos quedamos horas pensando hasta que logramos por algún medio recordarlo. O alguien nos dice, ya me acordé, era tal su nombre. Uf, como que viene un descanso a nosotros. Es que todo tiene un mejor sentido cuando recordamos el nombre. Cuando recordamos el nombre de alguien, entonces se nos despliega en nuestra mente también una historia con aquel nombre. Cuando queremos llamar la atención de alguien, lo hacemos llamándolo por su nombre. Hasta a los animales le ponemos nombre para darle identidad. No le decimos, oye perro, ven para acá. Oye gato, tengo un gato. ¿Cómo se llama? Gato. No, no es así. Sino que le ponemos nombre. Buscamos darle identidad a todo. Dios nos dio el nombre al cual debemos adorar. Y dijo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Y de quién hablaba? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del nombre de Jesús. Solamente debemos orar a Jesús, pedirle a Él, invocar su nombre, llamarle. Si invocamos otro nombre distinto al de Jesús, sea quien sea, aunque sea un personaje de la Biblia, o algún ser querido que se haya ido de este mundo, o cualquier persona importante, si invocamos a algún otro para adorarlo, para pedirle favores, para pedirle ayuda, eso es idolatría. Es abominación, dice la palabra. Es decir, a Dios le da asco, repugnancia. Lo detesta cuando alguien llama un nombre diferente al de Jesús para pedir ayuda. El nombre de Jesús tiene poder. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es el nombre que nos llama a nosotros, que pronuncia nuestro nombre y a través de la palabra podemos empezar a entender que alguien de allá, del mundo del espíritu, nos está llamando cuando empezamos a sentir esas cosas extrañas en nuestra mente, en nuestro corazón y hasta en nuestra piel. Cuando escuchamos el llamado del Dios verdadero, entonces algo pasará en nosotros. Fíjate que cuando regresaron gozosos los 70 discípulos enviados por el Señor ahí en Galilea, aparece esto ahí en Lucas capítulo 10, dice la Escritura en el versículo 20, que el Señor le dijo, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque ellos estaban felices, porque podían expulsar demonios y los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Pero el Señor les hace ver lo más importante. Le dice que más que estar gozosos, que los demonios se sujeten al nombre de Jesús, ellos debieran estar gozosos porque su nombre estaba escrito en los cielos, estaba escrito en el libro de la vida. Pablo también escribía a los filipenses, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo sabía también que existía el libro de la vida y que allí estaban escritos los nombres de los escogidos de Dios. Dios ha decidido implementar un plan de trabajo con aquellos que predestinó y selló con el Espíritu Santo. Y además escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Si has sido llamado por Dios, es porque has sido predestinado. Y si sigues en el plan de Dios, terminarás glorificado con Dios. Glorioso día que nos espera, hermano. Esto hoy día hablamos de que tenemos que oír la voz, que tenemos que escuchar la palabra de Dios, que tenemos que entender lo que nos están diciendo las Escrituras, que tenemos que corregir nuestro camino, que debemos seguir a Cristo, que debemos honrar el nombre de Dios. Pero hablamos y no entendemos muchas veces
que hablamos cosas maravillosas. Nuestros nombres están en el libro de la vida, nuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando Dios nos llama, no nos llama para mandarnos un mensajito sin importancia. No lo hace para molestarnos o para tratar de mantener una conversación sin sentido. Cuando Dios te habla, es porque realmente hay algo importante. Dios, el Todopoderoso, se quiere comunicar contigo. Y si has oído su llamado, no desoigas el llamado, sino que atiende el llamado. Y si no lo comprendes muy bien, sigue investigando, sigue buscando el rostro de Dios para que puedas comprender a qué es lo que Dios te está llamando. Dice Apocalipsis 17:8, hablando del anticristo, que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tu nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Esto no lo podemos comprender. ¿Cómo es que naciendo yo miles de años después? ¿Cómo es que teniendo una vida apartada, llena de delitos y pecados, ya estuviera mi nombre predestinado? Bueno, tienes que escucharte el capítulo anterior para que puedas revisar el tema de la predestinación. Hoy día estamos viendo que somos llamados, que los que son predestinados son llamados. Y esos nombres son importantes para Dios. ¿Por qué son importantes? Porque están ahí en los libros de Dios. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice la Escritura ahí en Apocalipsis 21:27, que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Damos gracias a Dios porque Él, no sé por qué motivo, solo Dios sabe, ha decidido que tu nombre o que mi nombre esté ahí en el libro de la vida. No teníamos ningún mérito para que fuéramos llamados, para que Dios tuviera en cuenta nuestra vida y pudiéramos oír su llamado, entender su llamado y ser obedientes a Él. Si te has apartado un poco, si hoy ya no estás tan obediente como antes, si las tentaciones del mundo y las posibilidades de gastar tu tiempo en otras cosas realmente te entusiasman y te atrapan, hoy el Señor te llama a volverte a Él, a ocupar tu tiempo en forma valiosa. Y la mejor forma de ocupar en este momento tu tiempo es atender que Dios te llama a cumplir sus propósitos, porque te conviene, te convendrá también eternamente. El Señor llama, está tocando a la puerta de tu corazón, te está mandando el mensaje, te está llamando por tu nombre. Y si lo estás sintiendo, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Señor, porque estás dentro de sus escogidos, que Él predestinó para que fuesen llamados. Te fijaste en mí, siendo yo un pecador. Me escogiste para ser un portador de tu amor. ¿Cómo iba a negar? Abriste mi corazón. No me pude resistir al escuchar tu dulce voz.
siendo un merecedor. Me acogiste con tus brazos de amor, me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado, qué bendición pertenecer a la familia real de Reyes, más grande que ha existido jamás. Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer. Me regalaste perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación. Me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor. Es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real de Reyes, más grande que ha existido jamás. Todo lo hiciste por amor. Es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real de Reyes, más grande que ha existido jamás. Todo lo hiciste por amor. Es una honra ser tu hijo, mi Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Llamado por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice la Escritura: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Empezamos en el capítulo pasado viendo la predestinación. Sabemos por qué somos predestinados, es porque somos llamados. Y así como somos llamados, también seremos justificados y finalmente glorificados. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y escogido? Son esos que aceptan de todo corazón el llamado, incluidas todas sus condiciones, y finalmente habrá fruto y glorificación por todo este proceso. Debemos saber que el llamado de Dios es personal, no grupal, pues ese llamado es al corazón, al alma de cada persona, un evento que es particular. Su llamado tiene propósitos que se irán revelando progresivamente a cada uno de nosotros. Dios sigue llamando en forma constante, es persistente en el tiempo y sus predestinados oyen su voz y la reconocen tal cual las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y es por eso que los hijos de Dios son comparados a las ovejas, que deben ir oyendo la voz de su pastor, de nuestro Señor Jesucristo,
para poder mantenerse unidos cerca del pastor y no sufrir las consecuencias de una oveja descarriada. No será un proceso fácil o automático el reconocimiento de la voz de Dios. Él nos ha escogido, estamos en la lista de Dios y procede con esto de llamarnos. Aprendemos a reconocer la voz de Dios, aunque al principio nos resulta algo desconocida y nos cuesta diferenciar entre nuestra voz interior y la voz de Dios. Esa voz nos conmueve profundamente y por eso sentimos que algo hay diferente. Sin embargo, como te decía, nos sentimos extraños. No entendemos muy bien las cosas al principio y no las reconocemos claramente. Hasta que pasa el tiempo, vamos oyendo palabra de Dios, vamos orando, entrando en comunión con Dios y todo se va poniendo más íntimo, que empezamos a reconocer esa voz como propia. Una voz especial en que sabemos que Dios nos está hablando, que es venida de lo alto. Y aunque seamos duros, Él nos llamará y nos seguirá llamando. Nos tiene mucha paciencia y por amor nos soporta en nuestras rebeliones. Él nos llama sin importar, escúchame bien, lo pecadores que hayamos sido, cuántas obras malas hayamos hecho en nuestra vida, cuánto hayamos sufrido, cuánto hayamos hecho sufrir a otras personas. Él perdona al arrepentido. Con el tiempo aprenderemos a reconocer su voz que nos llama y que nos instruye como un padre que llama a su hijo. Nosotros que no teníamos ninguna posibilidad de llegar al mundo de lo divino, hemos encontrado en esa voz que nos llama un padre que nos insta a seguirle, que nos da instrucciones de lo que debemos hacer, nos aconseja, nos disciplina para nuestro eterno beneficio. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así le escribe el autor a los hebreos, para hablarle de que el Señor nos ama y en su amor nos disciplina. Somos llamados al Evangelio, al perdón, a la reconciliación de Dios, a predicar a otros esto mismo. Y esto significa que debemos recibir mucha información, que nos debe transformar, que debe cambiar nuestros conceptos, nuestras concepciones de la vida, nuestros paradigmas. Debemos ser corregidos, disciplinados, transformados en nuestra forma de ser, de pensar, de hacer. No podemos seguir viviendo como pecadores que no conocen ni respetan a Dios. Ahora somos hijos de Dios y debemos ser disciplinados por la voz de Dios. Su llamado debe servirnos para que aprendamos a hacer el bien, a caminar por el camino de Dios y no como el camino que caminábamos antes, como incrédulos. ¿Quién ama más a su hijo? ¿Aquel padre que le permite hacer lo que les causa daño? ¿O aquel padre que los corrige, que los disciplina, aunque los castiga, pero es para ayudarles a aprender lo que es correcto y para que anden por camino de bien? Claramente a nadie le gusta el castigo. Nadie quiere malos tratos en ningún momento. Pero lo importante son los malos resultados en la vida. Debemos ser corregidos si alguien realmente nos ama. Si somos llamados de una vida de pecado
y no queremos estos malos resultados, entonces será imprescindible recibir corrección divina. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios nos llama a ser disciplinados, a corregir nuestros errores, debe tomarlo cada uno como una prueba de su amor y pedirle que nos muestre lo que está tratando de enseñarnos. Será al principio difícil, pero luego aprendemos a conocer a Dios y aprendemos a conocer su disciplina. Cuando éramos niños o jóvenes, rechazábamos el ser disciplinados por nuestros padres. Pero después, cuando viejos, los veneramos. Agradecemos las correcciones que nos hicieron generalmente. Y nos damos cuenta de que eran necesarias en aquel momento, aunque no lo entendíamos. Y nos damos cuenta que incluso hubiésemos terminado muy mal si nuestros padres terrenales no nos hubiesen disciplinado. Más aún Dios, cuando Él nos llama y quiere cambiar nuestro destino por el que llevábamos. Dios te llama por tu nombre, te hace un llamado personal, se dirige a ti para corregir también tus errores íntimos, aquellos que te están conduciendo por mal camino, para que cambies tu manera de ser, de pensar, de actuar, de proceder, y todo será para tu bien, aunque tal vez en medio de la prueba no tengas esto muy claro. Y esto nos pasa a todos. El asunto del llamado de Dios no es fácil. Aprendemos a duras penas que cuando Dios está interesado en nosotros, realmente va a insistir con nosotros. Su insistencia va a ser tal que cada día o en cada circunstancia Él va a estar de algún modo interviniendo para hacernos ver, para sacar la venda de nuestros ojos, para que podamos ver, para que saquemos también lo que no nos deja entender claramente las cosas. Él nos ayudará en este proceso. Su llamado implica que Dios asume la responsabilidad de padre y ahora nos ve como a hijos que Él quiere dirigir por camino de bien y quiere estar para siempre con nosotros. Gloria a Dios por ese llamado de Dios. Gloria a Dios porque Dios ha pronunciado tu nombre y está interesado en corregir tu vida, en disciplinarte, en enseñarte, en transformarte, para que puedas seguir este proceso que terminará definitivamente con la glorificación de los que han sido predestinados, de los que han sido llamados, de los que han sido justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Uniendo las Escrituras, hoy con el capítulo Llamado por Dios. Dios tiene planes para contigo. El llamamiento, fíjate bien, ya lo tenía pensado de hacer incluso desde antes que nacieras. Es que Él trabaja fuera del tiempo. Él es eterno, trabaja en la eternidad. Antes que el mundo fuese, ya tenía planeado llamarte para que pudieras seguir cumpliendo las etapas que Él se había propuesto, hasta llevarte a la gloria que tenía programada. El llamamiento es la acción de llamar. Se define como la vocación despertada por alguien. ¿Despertada por quién? En este caso, despertada por nuestro Dios. Podemos oír y recibir el mensaje con una actitud correcta, o bien podemos hacer oídos sordos cuando Dios nos llama a través de los procesos que vivimos y de la directa predicación del Evangelio. Dios usa diversas fórmulas. Para cada uno será diferente. En algunas ocasiones, sabiendo lo que significa ser fieles a Dios, podemos incluso apagar la voz del Espíritu Santo que nos habla. Y por el contrario,
optar por el pecado que nos invita y que finalmente, si lo hacemos, será una batalla perdida en donde la carne vence las buenas intenciones de ser fiel al Señor. Debemos tener cuidado. En este sentido, el Señor nos tiene mucha paciencia, porque podría fulminarnos, podría llamarnos una sola vez y, si no respondimos, cortar toda comunicación. Pero Él nos vuelve a hacer la llamada, nos vuelve a hacer la llamada, y si nos mostrara el registro de las veces que nos ha llamado, en realidad sería una lista bien larga. Él espera paciente, porque tiene un plan mejor con cada uno de los predestinados que lo decidió hacer allá en la eternidad, antes que fuese el tiempo, según dicen las Escrituras. Y lo empezó a ejecutar con el llamado en este tiempo, y no lo terminará hasta que esté acabada la obra, la glorificación. El Señor, primeramente, ya sabemos, según las Escrituras, que nos llama, y el primer llamamiento es al arrepentimiento. Íbamos por la vida haciendo lo que mejor nos parecía, dándonos ciertos gustos, lujos, placeres, que no consideraban para nada a Dios. Vivíamos en nuestras idolatrías. De pronto, Dios empezó a ejercer acciones que complicaron nuestras circunstancias. Generalmente, situaciones difíciles, problemas, cuestiones dolorosas, de pruebas que nos desconcertaron, pero que también nos hicieron mirar hacia lo alto, meditar y hacer una introspección, mirar en qué punto estábamos en nuestra vida. Y además, como que empezamos a darnos cuenta que había llegado el tiempo de dejar esos caminos y empezamos a mirar otras cosas. Y empezamos a mirar de manera diferente. Y empezamos a mirarlo a Él. Y ya no queríamos de pronto seguir en lo mismo que estábamos, sino que empezó a nacer en nosotros un deseo de seguirle a Él. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos invita a ir para estar a cuentas con Él, sin importar qué tan complicados hayan sido nuestros pecados, sin importar nuestra historia de pecado. Él puede limpiar, purificar todo lo que ha sido ensuciado en nuestra vida. El pecado causa claramente una separación entre Dios y los hombres. Por eso que Él dice: venid, dice Jehová. Hay una distancia que ahora debemos recorrer para estar con Dios. Esa distancia, hay una buena noticia, la cubre nuestro Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos. Él es el puente de unión entre Dios y los hombres. Dios nos llama a nosotros porque somos pecadores. Dios no llama a justos, sino que llama a pecadores al arrepentimiento. Cuando estamos en plenas situaciones pecaminosas y empezamos a sentirnos extraños, es porque Dios nos está llamando. Nos cuesta entender esto, que Dios nos ame de esa forma y nos quiera sacar de aquella situación mala y que se haya fijado en nosotros y nos quiera adoptar, como dice la Escritura, como a hijos, rescatarnos del lodo cenagoso, lavarnos, ponerse junto a nosotros y caminar ahora unido a nosotros. Vaya plan de Dios, que nos cuesta comprender al principio. ¿Dónde está la pillería como que pensamos al principio? ¿Dónde está la letra chica de todo esto? Nos cuesta entender que Dios puede perdonar todos nuestros pecados y borrar todas nuestras rebeliones con un arrepentimiento genuino. Cuando el Señor llamó a su apóstol Mateo, que era un despreciable recaudador de impuestos,
amigo de los romanos, enemigo de los judíos, que se enriquecía cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Con toda esa historia negativa que tenía Mateo, sin embargo, Jesús le llamó. Ahí en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, dice la Escritura que dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Dios no es para los que se creen justos. La Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, lo que el Señor quiere decir es que no está llamando a los que se creen buenos, a los que se creen santos, a los que se creen justos por sus propios méritos, sino a los que se dan cuenta que son pecadores, que deben dejar la maldad, que ante Dios lo único que les queda es arrepentirse. Hoy dentro de la iglesia se dan casos en que hay creyentes que se creen justos ante Dios por la obra de Cristo, pero no quieren trabajar en la obra, no quieren esforzarse. Escuchan la palabra que habla del llamado a servir, pero no quieren moverse del sitio cómodo de justificados en que se encuentran. Dicen: yo ya me arrepentí de mis pecados, Dios me salvó y Él entiende mis problemas, y no se mueven. A veces ni siquiera quieren congregarse, pudiendo hacerlo, porque hasta eso los hace salir de su posición cómoda de sentirse ya salvos. Debemos tener mucho cuidado con eso. No debe ser esto así. Somos llamados al arrepentimiento, somos justificados por Dios, pero debemos tener claro que somos llamados a oír todo lo que el Señor quiere que hagamos según sus planes. También hay otros que desean hacer obras buenas, como dar alimento a los pobres, dar alimento a los pecadores, hambrientos, regalan ropas y otras muchas obras realmente buenísimas. Pero en algo fallan. No les predican el Evangelio. No los llaman al arrepentimiento. No les hacen ver su vida de pecado y que la necesidad mayor que tienen no es precariedad social o económica, sino que la falta de Salvador, la falta del Señor Jesucristo, que necesitan arrepentirse de su vida de pecado. Cuando nosotros somos portavoces ahora de un llamado a otros, no es solamente hacer obras de caridad, sino también llevar el llamado al arrepentimiento. No está mal hacer obras buenas a pecadores no arrepentidos. De hecho, eso está muy bien. Pero el mensaje de santidad y de arrepentimiento frente al pecado debe ir sí o sí. Si no, no será efectiva la obra de Cristo. No estaremos haciendo correctamente la tarea de ser portavoces del llamamiento a otros. Isaías capítulo 55, verso 5 dice: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ya lo decía Isaías, que llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Cuando el Señor Jesucristo le salvó la vida a la adúltera que fue traída a sus pies para que dictara él sentencia de muerte por lapidación, fíjate que él no solo evitó su muerte en esa hora, porque la perdonó, sino que además la llamó a no pecar más. O sea, hizo una obra buenísima con ella. Evitó que muriera en manos de aquellos que querían apedrearla, pero además la llamó al cambio, a no pecar más. Juan capítulo 8, versículo 11, dice la Escritura que Jesús le dijo: Ni yo te condeno,
vete y no peques más. Esas palabras que le dijo a la adúltera deben resonar en nuestros oídos, en nuestra mente, no solo para nosotros, sino para llevar este mismo mensaje a otros. También algo parecido le dijo al paralítico de Betsaida después que lo sanó. Dice Juan capítulo 5, versículo 14, que después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La obra completa nos enseña a ser el Señor, a llevar una buena dádiva a los que la necesitan, pero además a decirle que no pequen más. Este pobre hombre de Betsaida había estado paralítico por muchísimos años. El Señor hizo un tremendo milagro y aquel volvió a caminar. Estaba gozando de la misericordia y el poder de Dios en su vida, pero le faltaba algo que era mayor. Y el Señor Jesús lo llamó al arrepentimiento para que sus pecados fueran perdonados, para seguir ahora la justicia y santidad de Dios. Pues de otro modo podría ser que incluso le vinieran cosas aún peores que estar paralítico durante 38 años. Este hombre había sido lisiado, pero por la obra de Cristo ahora ya podía caminar. Se encontraba por ello muy feliz por la salud recobrada, pero tenía que saber algo muy importante. Tenía que apartarse de sus pecados, buscar el perdón de Dios para lograr ahora la salud espiritual. El don más grande que uno puede recibir de Dios es el perdón. No una sanidad de un cáncer, de una enfermedad aguda, crónica o terminal. A vista de los hombres y de los médicos, parece que el don más grande que podamos recibir es ser sanado de algunas de aquellas enfermedades. Pero el mayor milagro en la vida del hombre es cuando oye el llamado de Dios, oye el llamado al arrepentimiento y lo obedece. Sabemos que Dios llama a pecadores, generalmente en medio de grandes pruebas, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de proximidad de la muerte. Dios nos ayuda en esas circunstancias, pero lo más importante es que comprendamos que la obra que debemos hacer es no pecar más. Dijo también el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor nos llama a hacer desaparecer esa distancia que hay entre Él y nosotros. Nos llama a ir a Él. Su llamado indica que debemos movernos del lugar en que estamos, del sitio en que estamos mal parados, e ir en pos de los tremendos beneficios y bienaventuranzas que Él nos puede dar cuando vamos arrepentidos a Él. Íbamos cansados por el mundo, con nuestros problemas generalmente derivados de nuestra forma de vida, y el Señor nos salió al encuentro, nos llamó al descanso. Íbamos sedientos de algo que nos refrescara, y el Señor salió a nuestro encuentro y nos llamó para dar agua viva a los sedientos, incluidos nosotros, para apagar esa sed para siempre. Y este llamamiento no será instantáneo, ni muchas veces fácil de entender. Algunos realmente tendrán que tocar fondo en el asunto de sus pecados, de sus sufrimientos, para que recién puedan darse por vencidos y dejar que Dios actúe en ellos y los salve. Gracias por esta paciencia de Dios. Gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque estábamos realmente perdidos, lejos de encontrar el remedio para nuestra enfermedad, lejos de encontrar el agua verdadera que saciara para siempre nuestra sed de vivir en un mundo mejor.
de estar realmente en paz para con nosotros mismos y para con Dios. ¿Quién lo hizo? Dios, nuestro Dios. Alabado entonces sea el nombre de Dios por su misericordia, por esa tremenda paciencia. Por siempre alabaremos a Jehová. Por siempre nuestra alma valorará lo que Él ha hecho por nosotros. No tendremos palabras para agradecer tan hermosa obra que Él ha tenido con nosotros, de llamarnos, de permitir que con arrepentimiento podamos ser sanados, que podamos oír su voz y obedecerle a esa indicación de no pecar más. Gracias, Dios. Muchas gracias al Eterno que nos llama a su eternidad. Escogido para alabarte, Señor, escogido para glorificarte y adorarte a ti, y alabarte por la eternidad. Llevar alabanzas a tu trono, Señor,
Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 5 de la serie Los planes de Dios, titulado Llamado por Dios. Dios nos llama de una manera que es individual, es un llamado personalizado. Él llama a nuestro oído, es una voz que va dirigida especialmente a ti. Cuando el Señor te está hablando, solamente te está hablando a ti, no le está hablando a otra persona. Lo mismo exactamente lo que te está diciendo a ti no se lo está diciendo a otra persona, eso es lo que entendemos, porque tenemos un Dios que es personal y podemos sentirlo en nuestro ser interior. Dice Isaías capítulo 55, verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este es un tremendo honor del cual somos partícipes. El Todopoderoso Dios ha mirado una criatura pequeña como nosotros, tan pequeña, una entre millones, y nos ha hablado directamente a nuestro corazón. Y nos sigue hablando porque dice que nos ama y que además quiere hacer morada en nosotros con su Espíritu Santo y vivir con nosotros por siempre. Un día, estando solos en el pensamiento, nos llegó su mensaje directo. Y gracias a Dios entendimos y recibimos su amor. Y nos fue dado el honor de comprender su llamado, de comprender su propuesta de salvación, de entender que Dios quería hacer pacto eterno con nosotros por pura gracia y misericordia. Y el Señor nuevamente dice que nosotros debemos inclinar nuestro oído para oír su voz, oír su llamado e ir a Él. Y cuando logremos captar el mensaje, nuestra alma se llenará de vida eterna. Y Él dice, hace pacto eterno. Las mismas misericordias firmes que tuvo con el rey David, también las tendrá con nosotros. ¡Qué honor nos ha dado Dios! Un honor que no merecíamos para nada. El Señor se fijó en ti, se fijó en mí y decidió salvarnos. Él también nos llama al descanso y a tomarlo como ejemplo, porque cuando recibimos este llamado, bueno, alguien nos llama, el Señor. ¿Y a quién seguimos? ¿Qué ejemplo seguimos? Dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor Jesucristo, al igual como la palabra de Dios dicha por Isaías, repite esa misma frase: venid a mí, dice el Señor. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué hará el Señor? Nos hará descansar. ¿Cómo será esto? Dice que llevaremos su yugo sobre nosotros y que aprenderemos de Él. ¿Y qué aprenderemos de Él? Su mansedumbre, su humildad de corazón. ¿Cuál será el resultado de todo eso? Hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Qué maravillosas palabras del Señor. Fíjate que el Señor no hace el llamado a los que se creen dignos, rectos y perfectos, sino a los obreros de esta vida que están trabajados y cargados, que incluyen a millones de personas que viven cansadas, agobiadas. El llamado es para los que sienten un abatimiento profundo del cual quieren salir, un agobio causado por el pecado, por la desgracia, ya sea por la ansiedad o el remordimiento. Lo que pasa, hermanos, es que el pecado nos produce inicialmente cierto placer, gozo, felicidad, pero luego finalmente termina agotándonos, cansándonos. ¿Por qué nos cansa el pecado? Por las consecuencias que acarrea para nosotros y también para los otros que están a nuestro alrededor.
Aparentemente hacer el mal no hace mal a nadie, pero en realidad el mal nos hace caminar por caminos de libertad, en que cada cual hace lo que quiere, y si cada cual hace lo que quiere, ¿qué va a pasar? Va a haber un desorden. Imagínate qué desorden se armaría si cada cual hiciese lo que mejor le pareciese. A la verdad, cuando la sociedad alcanza ese nivel, no es una sociedad más libre, más moderna, sino que es una sociedad más esclava del pecado, en donde el desorden, la anarquía, se instala por sobre la prudencia, por sobre la palabra de Dios. Y eso termina agotándonos. Sí, termina agotándonos. Nos agobia la paciencia de ver tanto pecado. Agobia la paciencia de otros a los cuales afectamos también con nuestra maldad. Somos atrapados en un mundo de maldad que nos desgasta, que nos agota finalmente. Y sin contar las enfermedades que llegan, los problemas socioeconómicos, los tremendos problemas psicológicos y mentales que terminamos sufriendo a causa del pecado. Y en el fondo de nuestro corazón sabemos que no hay paz. No hay paz. Estamos cansados y trabajados. Tampoco hay gozo verdadero. Y nos damos cuenta de que hemos perdido el control de lo que antes nos parecía bajo nuestro control. Esos son los efectos del pecado y mucho más. Cuando Cristo nos ayuda en el camino de la vida, entonces, igual como en una yunta de bueyes, el trabajo y el esfuerzo es compartido. Y Él, el buey experto, carga con la mayor responsabilidad y energía. Mi yugo es fácil, dice el Señor, ligera es mi carga. Nuestras almas cansadas por la vida, abatidas por las consecuencias del pecado, deseosas de recuperar las fuerzas y el vigor de una vida con propósitos que trasciendan nuestra muerte. Encuentran en Cristo, en el Evangelio, encuentran descanso, reposo en las buenas nuevas del Señor, que nos traen esperanza, amor, gracia, protección, seguridad y verdadera libertad. La verdad del Evangelio es un tesoro encontrado que nos hace libres. Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan también, en el capítulo 8, versículo 34, dijo el Señor: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y agrega en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado somos gracias al Señor. Ese trabajo que nos desgastaba, que nos agobiaba, termina en Cristo, siendo reposo para nuestras almas. El Evangelio de nuestro Señor. El Señor, a través de su Evangelio, nos ofrece esperanza, descanso. En Cristo somos libres del pecado. Podemos reposar de nuestras malas obras. Ya no habrá recuerdo de ellas de parte de Dios. Podemos dormirnos en paz, que hemos sido perdonados. Y además porque nos esperan cosas mejores, un mundo mejor, una vida eterna mejor. Podemos vivir en paz para con Dios. Podemos vivir en paz para con nosotros mismos. Podemos morir en paz y descansar en Dios. Ninguna condenación habrá para las cosas malas que hicimos y pensamos. Ninguna. Somos libres de la condenación final. Dios nos llama hoy día a disfrutar de la libertad que nos ha dado. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Ninguna condenación habrá para nuestras malas obras. Dios entonces nos llama al descanso, nos llama a tener paz en nuestro corazón, a encontrar el Sabbat en Cristo. Jesucristo es el sábado, Él es nuestro reposo, el descanso de hoy y el descanso por siempre. La libertad y la felicidad verdadera la hallamos en Él. Dichoso, bienaventurado, dijo el Señor. Claramente está. No todos, solo aquel que oye su llamado y responde positivamente y obra en esa misma dirección y se hace obediente a Dios.
podrá desde ya vivir una vida diferente, una vida transformada, con una esperanza mejor, realmente con aires de libertad. Si has recibido ese llamado, la invitación está clara: seguir a Cristo, seguir su ejemplo. Miradme a mí, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Decidirás responder a su llamado? Seguir a Cristo, tomar su yugo, caminar junto a Él, que Él nos dirija, será realmente la mejor decisión. Es parte del plan de Dios, de guiarnos a través de su llamado, de darnos las indicaciones para que nosotros comprendamos. Hermoso plan de Dios, de predestinarnos y en algún momento de nuestra vida que nosotros podamos comprender el llamado que nos hace. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás.
decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar, sin retornar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Llamado por Dios. La vida pecaminosa nos hace perder muchas cosas y también nos causa muchas heridas, nos causa daño. Dios, en su afán de tocar el corazón duro de sus escogidos, permite que al pecador le ocurran situaciones adversas, múltiples, para que puedan darse cuenta de lo frágiles que son y que necesitan del Dios Todopoderoso. Dios permite que haya pérdidas variadas en el ámbito de la salud, de la economía, de la familia, de las relaciones afectivas y en muchos otros ámbitos. Producto todo de nuestro alejamiento de la voluntad de Dios. Él nos deja que sigamos nuestro camino, aunque sea a tientas, ese camino oscuro que recorremos cuando estamos fascinados con el pecado. Dios permite que seamos afectados por situaciones varias derivadas del pecado, que finalmente por el dolor tremendo que nos va causando, nos hace pensar, nos hace meditar profundamente y nos hace volver el rostro a Dios para atender a su llamado. Dice el profeta Oseas capítulo 6 versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ese es el llamado que hace Dios. Nuevamente, a cortar esa distancia entre Dios y el hombre y hacerla nula, de tal manera que estemos pegados con Dios en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Venid, dice el profeta, y volvamos a Jehová. Los que estábamos tal vez antes reunidos con Dios y nos apartamos, dice el profeta, venid y volvamos. Y ahí nos cuenta que Él fue el que arrebató y nos curará, que Él fue el que nos hirió y nos vendará. Dios nos llama a obedecer a su llamado. Este llamado es para los que estaban con Dios, pero se han distanciado. Dios reconoce que Él ha permitido ciertas heridas, pero Él también será nuestro médico, nuestro enfermero, que nos curará, que actuará en nosotros poniendo las vendas necesarias que impidan nuevas infecciones. Y estará con nosotros en ese proceso de enfermedad, en ese proceso en donde estamos heridos, hasta que seamos curados de aquellas llagas. Él vendará nuestras heridas. Nos habla de un proceso íntimo que hará Dios con nosotros. El que venda las heridas es alguien que se queda contigo, que limpia la herida, que se queda contigo hasta que saque toda la podredumbre que hay allí. Y luego pone el vendaje que permitirá que esa herida se cure más luego. Él vendará nuestras heridas, dice, poniendo a Cristo delante de nuestras heridas para sanarnos. Pero también pone a Cristo para no ver nuestras heridas causadas por nuestro alejamiento de Él. Las heridas de Cristo curan nuestras heridas. Él también sufrió nuestras heridas. Las heridas que nosotros debiéramos haber sufrido por nuestra maldad. Las heridas que debiéramos haber sufrido como parte de nuestra condenación. Pero por sus heridas nosotros somos curados. Y Él nos curará. Él nos vendará. Él nos hirió cuando nosotros estábamos apartados para que pudiéramos volver al hospital de Dios, para que pudiéramos ir donde el médico celestial, el único que podía sanarnos de aquellas heridas.
que nosotros mismos, en el fondo, iniciamos el proceso cuando nos alejamos de Dios. Y el Señor tomó nuestro papel, usted sabe, incluso se llevó nuestras heridas. Dice el profeta Isaías en estos hermosos textos de ahí de Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7, refiriéndose al Señor Jesucristo, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y fíjate bien, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Maravilloso plan de Dios, que involucraba que Dios mismo fuera herido por todos nosotros. El sufrimiento del siervo, del Señor Jesucristo, es parte del plan de salvación de Dios. Él sufrió injustamente en el sentido que nada malo había hecho para merecer dicho castigo. Nosotros sufrimos heridas por nuestra propia maldad, por nuestra propia culpa. Pero el Señor se llevó todo eso para sanarnos, para vendar nuestras heridas. Él curará tus heridas con su llamado. Él dice, venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Es lo que debemos hacer, hermano. Gracias por aquel varón de dolores, experimentado en quebrantos, que tomó nuestras aflicciones, las que debieran haber sido de nosotros por siempre, y se llevó todo eso. Venid entonces, dice el llamado, venid y volvamos a Jehová, que Él nos curará, que Él nos vendará. Él permitió que nos pasaran todas esas cosas porque nos habíamos alejado. Pero Él tiene la solución para sanar nuestras heridas. Esas heridas por nuestra propia culpa. Esas heridas que también el Señor sufrió por todos nosotros. Para que nunca más tengamos heridas. Para que en la eternidad no vivamos llenos de llagas, sino vivamos sanos, puros, santos, limpios, saludables en su presencia. Angustiado y afligido, Él se llevó todo, todo. Siempre que medito en tu palabra,
in you. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo llamado por Dios. Dice el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro capítulo 2 versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Finalmente el escogido, cuando oye el llamado, hace desaparecer esa distancia que le separaba de Dios. Cuando hace caso al llamado que dice, venid a mí, dice el Señor. Y fuimos llamados para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir sus pisadas, para no seguir la senda del pecado, porque Él no hizo pecado, para seguir nosotros imitándoles. Dice que no se halló engaño en su boca, para contestar de la misma manera cuando alguien nos trata mal. Dice la Escritura que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Imitando a Cristo en todo, dice la Escritura. Cuando padecía Cristo, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestra función es parecernos a Él, responder como Él respondió. Lo tenemos de ejemplo. Vivir en la justicia que Él vivió, estando, por supuesto, nosotros ahora muertos a los pecados, por esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestro mentor, es nuestro ejemplo. Y dice Pedro, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pedro se refiere al sufrimiento producto de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo sufrió por nosotros para que fuéramos libres. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para otros, también podemos llegar a sufrir. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como lo afrontó el Señor. Cuando por la causa de Cristo sufrimos, sufrir esto con paciencia, confiando en que Dios tiene el control de todo. El ejemplo de Cristo y su palabra nos capacita para resistir los dardos de fuego del enemigo, para resistir la prueba, para resistir la tentación, para resistir cuando sufrimos a causa de nuestra fe y obediencia. El llamado nos estimula a actuar como nuestro Señor Jesucristo actuó, a vivir como Él nos dio ejemplo que debemos vivir, a morir como Él murió. Debemos saber que seguir a Cristo y seguir su llamado no será fácil. De hecho, nos debe traer problemas, nos debe traer oposición y hasta sufrimiento e incluso muerte. Suena extraño, pero cuando Dios nos llama, somos llamados al sufrimiento. El resultado final será gozo, bienaventuranza, pero en el camino nos encontraremos con sufrimiento, con oposición férrea del mundo y de las huestes espirituales de maldad e incluso de nuestro propio yo, de nuestra propia carne, de nuestro propio ego,
que no querrá rendirse fácilmente, que no querrá huir de los placeres que antes disfrutábamos. Esto no es nada nuevo, es solamente copiar lo que hizo quien nos llama, nuestro Señor Jesucristo, quien soportó las tentaciones sin pecado, quien cuando le maldecían no maldecía, que cuando fue probado resistió la prueba. Llegó hasta sudar gotas como gotas de sangre, pero resistió la prueba. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29 dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos llamados para imitar a Cristo, para ser como Él, para seguirle a Él. Somos el pueblo escogido de Dios, para hacer la voluntad de Dios, a pesar de que el mundo vaya en el otro sentido, a pesar de que nosotros seamos llamados como arcaicos, como anticuados, como fuera de onda, como que somos rebeldes a lo que el mundo dice, o incluso que podamos hasta ser encarcelados o juzgados por no seguir al pie de la letra lo que el hombre está estableciendo. El llamado de los que son llamados es al sufrimiento, es a soportar la prueba, porque no será fácil esto. Pero ya Dios había planeado todo esto. Sabe que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportarlo. Y finalmente hay corona de vida eterna para aquellos que, recibiendo el llamado de Dios, actúan de acuerdo a ese llamado. Somos linaje escogido, linaje real. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, hasta que no se produzca el final, tendremos que soportar aflicciones, aún haciendo la voluntad de Dios, por ser obedientes a Dios, por serle fiel a Dios. El llamado incluye una cuota de sufrimiento, una cuota de dolor, la prueba, la difícil prueba que a veces debe pasar el creyente, soportando muchas aflicciones. Al igual como el apóstol Pablo, también seguidor de Cristo, lo soportó. Gloria a Dios por este tiempo que se nos viene, aunque sean tiempos difíciles. Por la vía dolorosa, triste vía Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronaban a Jesús. Su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz.
vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir, por la vía dolorosa se abría aquella multitud. Crucifíquenle, gritaban a Jesús, mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre de aquel que limpiaba el mar, las calles manchó de Jerusalén. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo llamado por Dios. Somos llamados para pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no para vivir como ermitaños ni dejar de congregarnos, sino que para formar parte de un equipo que cumple funciones. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados para pertenecer a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nuestro inquieto y rebelde corazón necesita ser gobernado, necesita ser adiestrado al bien. Necesitamos personas que nos ayuden, personas que tal vez han pasado por los mismos problemas que nosotros, o que están pasando por ciertas dificultades, pero que ya han adquirido la experiencia, la experticia para salir adelante. Y además, por sobre todo, conocen la palabra de Dios, que nos pueden alentar y enseñar. Los corazones de los creyentes deben ser en su conjunto tratados por la palabra de Dios. Debemos ser gobernados por Dios. Debemos además cultivar la paz en medio del cuerpo de Cristo. Debemos aprender a relacionarnos con otros. Somos llamados porque vamos a formar parte de una gran familia por la eternidad. Por lo tanto, debemos aprender la comunión. Debemos aprender la coinonía. Debemos aprender a
relacionarnos con otras personas. No existen los ermitaños en la iglesia de Dios. No existen los órganos que están fuera del cuerpo de Cristo. Así no funcionan. La cosa funciona, el organismo funciona cuando todos los órganos están puestos en su lugar y cada uno está ejerciendo su función. Cada uno debe ser también un instrumento de paz, de cordialidad, de bondad, de amor, de misericordia. La intención de Dios es congregarnos en iglesias locales, aunque esto de compartir con otros cristianos puede ser algo difícil. Va a poner a prueba la paciencia. Sin embargo, Dios puede de esta forma cultivar ciertas virtudes en la vida de cada cristiano, que solo en un castillo no podría desarrollar como un creyente ermitaño. El llamado es a congregarnos en un cuerpo, sin excusarnos de las responsabilidades en la iglesia local, ni irnos de la congregación cada vez que alguien nos mira mal, ni irnos de la congregación cuando surgen problemas de interacciones humanas o somos provocados, o provocamos nosotros mismos a otros, y luego surgen los problemas. Los llamados debemos esforzarnos por establecer lazos que nos unan a nuestros hermanos como una familia que se ama. ¿Cómo desarrollaremos el amor a otros si vivimos solos, encerrados en nuestros hogares? Claro, alguien puede decir, yo estoy en contacto por internet con otros, pero eso no es lo mismo. Hay que aprender a dar abrazos, aprender a secar lágrimas, a estar con el otro cuando sufre. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, escribe el apóstol Pablo: aquel que sufrió mucho. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. El apóstol Pablo nos cuenta su experiencia, que debemos seguir fieles a la vocación a la cual hemos sido llamados. Humildemente, mansos, con el desarrollo de los frutos del Espíritu como la paciencia, el amor, la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, soportándoos los unos a los otros. No como alguien que soporta hasta reventar. No como alguien que soporta pero es un hipócrita, sino soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo tipo de bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por sobre cada uno de nosotros. Él nos manda, Él nos dirige, Él nos une, está por todos y está en todos. Y está por sobre todos. A Él debemos obedecer. No a nuestras buenas o malas intenciones, sino que definitivamente a Él debemos obedecer. Y dice también el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un plan de Dios
dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que el mundo fuese. No debemos avergonzarnos de servir al Señor. Debemos participar de estas aflicciones a las cuales somos llamados por el Evangelio, porque habrá resistencia. Es tan bueno el Evangelio, es tan hermosa su propuesta, pero el hombre lo rechaza. Y existe el príncipe de este mundo, que es Satanás, que también se opone. Y nuestra propia carne también, que tiende a rechazar el Evangelio. Pero Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo para ser santos. Para ser santos. No conforme a nuestras malas obras. No conforme a nuestras ideas. O a lo que nosotros queramos hacer. Sino según los propósitos que Dios tiene. Debemos descubrir esos propósitos que hay de Dios para con nosotros y para con su iglesia. Hay un llamamiento santo. Y esto nos da a entender que nos aparta el Señor del mundo para ser de Dios, para servirle, para que nos despojemos de la vida pecaminosa a la cual ya nos habíamos acostumbrado y vivimos tanto tiempo. Fuimos sacados de la tierra de los ídolos en la que vivíamos y fuimos llevados a tierra santa, donde no mora el pecado. Como Abraham, fuimos sacados de Ur de los Caldeos y llevados a la tierra prometida, sacados, apartados, dedicados ahora a Dios, porque hemos creído, porque nos ha sido dada la fe en Dios. Los llamados recibirán la promesa de la vida eterna. Dice el autor de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Somos llamados a recibir una promesa, una herencia en los cielos. Maravilloso. La vida no se acaba con el sepulcro. No se acaba allí, gloria al Señor. Hay un llamado para recibir una promesa de herencia eterna. No todos aceptarán este llamado. No todos los convidados serán los que reciban este mensaje. Usted ya sabe que Abraham fue escogido. Dios le salió al encuentro y lo envió en búsqueda de la tierra prometida. Y él aceptó el llamado. Dice la Escritura que Dios llamó a Abraham. Él le salió al encuentro. En Génesis 12, del 1 al 4, dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice la Escritura que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. No hay edad para Dios. Cuando Dios nos llama, Dios nos saca de nuestra comodidad. Abraham vivía cómodo en Ur de los Caldeos, pero le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios hizo que de su simiente saliera el Cristo. De Abraham vendría el Cristo. Y todos los cristianos somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, porque él tuvo fe en la promesa. Y nosotros somos adoptados como hijos de Cristo, por esa fe en el Señor. También Moisés fue un escogido y fue primeramente librado cuando era bebé. Dice la Escritura que después que Moisés, cuando tenía alrededor de 80 años,
apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto aparece en Éxodo capítulo 3 del 1 al 10. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. El Señor salió al encuentro de este hombre a la edad de 80 años para llamarlo a cumplir una misión increíble. Sacar a todo un pueblo, una nación se estima unos 2 millones de habitantes, desde Egipto, y llevarlo a la tierra de Canaán a través del desierto, cruzando por el Mar Rojo. Dios ha llamado a mucha gente a lo largo de la Biblia. Vemos también que Dios llamó a Samuel siendo un niño, que dice la escritura ahí en Samuel capítulo 3 versículo 1 en adelante, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Maravilloso Dios. ¿Te acuerdas el día que Dios te llamó? Algunos se acuerdan del día. Otros lo tienen medio confuso. Hoy día a través de esta palabra el Señor puede llamar y puede alguien responder a esta palabra. O debe reconocer que necesita empezar a obedecer a Dios. Que hoy día Dios pronuncia tu nombre y te llama al oído. El mismo que te predestinó, hoy día te llama. Porque ha iniciado un plan para que finalmente termines glorificado. Debes obedecer ese llamado, aunque este llamado te traiga muchos problemas. Aunque este llamado te obligue a salir de la comodidad. Pero debes ser obediente a Él. Buscar la santidad. Y llevar también a otros al arrepentimiento. Llamando a otros al arrepentimiento. Tú mismo arrepentido y llamando a otros al arrepentimiento. Guiando a gente que no conociste. El Señor finalmente será nuestro reposo, nuestro descanso. A Él debemos seguir como ejemplo. Y aunque en este camino tengamos que sufrir ciertas heridas, el Señor estará con nosotros para vendar nuestras heridas. Vemos su ejemplo ahí en la cruz. Podemos seguir las pisadas de Cristo. Podemos empezar a servir a Dios. Cuando el mundo va en otra dirección, nosotros vamos en la dirección de la voz que nos llama. Gloria al Señor. ¿Puedes escuchar esa voz que te llama? Que pronuncia tu nombre, que se te aparece, que te vuelve a confirmar el llamado, que te vuelve a decir que eres un escogido de Dios, que serás un día glorificado, que pasarás a la presencia de Dios por siempre, que ya no habrán heridas nuevas en tu vida, que ya no habrá dolor, que ya no habrá pecado, que la santidad será lo que respires, que la pureza será lo que gobierne tu corazón. Los escogidos de Jehová. ¿Puedes decirle hoy día al Señor que tome tu vida nueva? Que te vuelva a llamar
para servir a Dios. Hay todavía un mundo entero que está perdido. Y allí hay otros que necesitan ser llamados al arrepentimiento. Tú ocupado con tu propio llamado, pero a su vez, ese llamado es a servir, es ir por otros, no solamente a hacer buenas obras, no solamente a mostrar amor, sino es a llamar a otros al arrepentimiento, a que vengan a Cristo, a que escuchen este llamado y empiecen a gozar de este maravilloso plan de Dios que terminará algún día con todos los llamados glorificados en los cielos. Gloria al Señor.